Biocultores, buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Bioethics News. Y como todos los lunes tenemos a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente un placer estar aquí este día lunes por la noche y sobre todo porque las noticias merecen ser reflexionadas desde el ámbito de la bioética. Bioética para todos, doctora Netza. Y para todas, mi querido Pepe. Muy bien, ¿qué tenemos, Pepe? ¿Qué nos tienes? Hay muchas noticias el día de hoy, ojalá que el tiempo nos alcance y para darle provecho empiezo por hace una semana bastante ajetreada que viene ya arrastrando desde las noticias de racismo en Estados Unidos, posteriormente los lamentables hechos en Guadalajara, en la Ciudad de México, y por si fuera poco, toda la polémica que se desató a partir de que CONAPRED intentó realizar justamente un programa sobre clasismo, sobre racismo, invitando a un comediante, si lo podemos llamar así, Chumel Torres, y que derivó justamente en la renuncia de quien dirigiera el CONAPRED, pero además la amenaza, al menos puesta ya sobre la mesa, sobre la guillotina, de la intención desde el gobierno de la República de desaparecer una institución como es el Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Doctora Netza, esto es muy preocupante porque justamente en la actualidad las cuestiones de discriminación, de clasismo y de todo el odio, de la porofobia que de ello deriva, pues es más cuando se requiere de apuntalar, de reforzar una institución que hoy por hoy, y más ante el problema del COVID, se requiere que agarre mucha mayor fuerza, mucha mayor presencia en el ámbito educativo, en el ámbito de difusión, en el ámbito de poner diques a actitudes de carácter discriminatoria. ¿Cómo ves? Mira, es una situación y un discurso muy tramposo, mi querido Pepe, porque sí, efectivamente, todo un fenómeno ahí. Ya el consejo directivo y el consejo consultivo del CONAPRED le metió una carta de extrañamiento al presidente, donde le hizo ver un poco lo que tú estás diciendo, o sea, la institución, en especial esa institución, no es producto de un sexenio, no fue ocurrencia de un presidente en turno, sino que es la materialización de años de lucha. O sea, años de lucha por combatir la discriminación, por generar estrategias y atender de forma más sistematizada, más formal a las personas que sufren este tipo de situaciones. Entonces ya la carta de extrañamiento ya puso ahí como un límite a todas esta situación y entonces ya hubo cierta corrección del discurso y ahora se está planteando que sea una persona indígena quien dirija la situación. Pero el fenómeno en sí, y viéndolo desde el punto de vista bioético, tiene sus asegúnes. A mí me causa un poco pues no de gracia, porque no debe causar gracia, pero sí esta cuestión hubo un periodista de un noticiero La Octava, no recuerdo el nombre del periodista ahorita, pero que justo al referirse a este comediante, le dice, bueno, invitaron a un comediante, un personaje, una cosa así, o sea, esa cosa llamada Chumel. Entonces, ahí es donde entra, te digo, los asegúnes del fenómeno y del discurso, porque, o sea, los no discriminadores reducen a cosa a una persona que independientemente de lo que haga o lo que diga o cómo lo diga, es una persona. Me explico. Entonces, estás queriendo ser el correcto, el no discriminador, reduciendo a cosa al otro. Y luego, otro, el actor Tenoch Huerta,
un discurso mejor armado, mejor, con más peso, con más argumentación, pero que no escapa a este como fenómeno Jonás, donde a una persona, independientemente de quién sea, se le polariza todo este resabio y resentimiento que existe por la discriminación sistematizada que está en un país, que se vuelve ya hasta una estructura sociopolítica para normar conducta. Entonces, acaba siendo irónico o paradójico que los no discriminadores o los que luchan por la no discriminación sean violentos y discriminadores de los que supuestamente discriminan. Y entonces aquí es una cosa que nos vamos más por la forma que por el fondo. O sea, en el sentido de que se acusa a alguien de discriminar, pero el punto es cómo es esa persona en acto. O sea, esto es aristotélico. Esta es la cuestión de recordar que lo que te define son tus actos. No. Pero además, una vez que uno intenta atacar una forma de racismo, debe atacar la argumentación, no a la persona. Exacto. Eso se conoce como falacia ad hominem. Te ataco a ti como persona y no ataco tu argumentación, que es una argumentación que puede traer una situación de sufrimiento. Lo que está por detrás de un acto de discriminación es hacer que las personas sufran, que las sociedades sufran, y en último momento el asesinato como tal. Exactamente. Entonces, me ganaste la palabra porque iba justo a eso, a la falacia ad hominem. Y ahí es donde, ¿qué estamos combatiendo? O cómo lo estamos, mejor dicho, cómo lo estamos combatiendo, porque efectivamente el punto crucial es combatir la discriminación, pero si la combates haciendo falacia ad hominem, si la combates siendo violento, si la combates discriminando, entonces como que tu lucha está un poco tambaleante. Ahora, otro punto de discusión aquí, se polarizó y sobre todo si reduces a cosa a una persona que puede no gustarte el estilo con el que hace comedia, que todavía está viva gran parte de la generación que hacía comedia de esta forma. O sea, recordemos a los poquianchis, a las poquianchis, a toda esa década de los 50, era la forma de hacer comedia, el albur persistente, el ironizar persistentemente, que dentro de esa ironía era el poner apodos a todos. Es más, tú no podías sobrevivir a la secundaria, al menos en mis épocas. Los que somos de Madonna para atrás lo entendemos perfecto. Tú no podías sobrevivir a la secundaria si no tenías un apodo. O sea, es más, tú buscabas que te pusieran un apodo porque si no era imposible sobrevivir. Pero aquí el punto, ahora, si tú condenas a alguien porque intelectualmente no da para más, o sea, digo, todos quisiéramos ser el francés, el mimo francés no sé si tú recuerdas ahorita el nombre, tengo un serio problema para los nombres, pero digo, ¿qué más quisiéramos todos ser Ponchito? O sea, todos ser este mimo francés que fue un genio de la interpretación, pero a final de cuentas, todo mundo se expresa a su nivel intelectual y a su nivel de posibilidad. Y lo más irónico es que lo reclama alguien que su nivel de posibilidad histrónica, pues lo más que le ha dado es interpretar a un narco. O sea, es una apología al crimen organizado. Entonces, ahí es donde perdemos. O sea, perdemos al atender las formas y no ver el fondo. Y en este mismo tenor, doctora Mesa. Sí, Pepe, dime. En este mismo tenor, viene
Oye, te estás cortando. ¿Me estoy Tu imagen se entrecortando? está congelando. No. Sí. A lo mejor tu internet disminuyó, pero bueno, ya se corrigió la falla técnica. Sí, Pepe, entonces es crucial no confundirnos con las formas y atender el fondo, porque también hay una noción equivocada de lo que significa la palabra tolerancia. O sea, pretender un cierto correctismo, un cierto lenguaje casi universalmente uniforme para creer que con eso ya no va a haber discriminación o racismo, clasismo. A mí me parece que hay una noción muy equivocada de lo que significa ser tolerante. Tolerante significa que el otro, independientemente de cómo se exprese, de cómo se gane la vida, de cómo sea, porque al final de cuentas es eso, un medio de ganarse la vida, a ti no te cause resabio, o sea, a ti no te cause estrés, aún aunque seas el aludido. O sea, si el día de mañana este comediante nos dice, no sé, los Bioetics chocorroles o chocoflanes, que a nosotros nos cause una carcajada, ¿me entiendes? Y no un desgarramiento de vestiduras y ahí una demanda civil porque nos ofendieron. O sea, ahí entra un binomio de también cuánta autoestima tienes tú. O sea, cuánta autoestima tiene el de enfrente para aprender a reírte. Y aún incluso de un humor negro, ácido, que es muy propio del mexicano. O sea, el mexicano, dentro de su idiosincrasia, es más creativo para hacer un meme ácido que para generar un producto científico. Entonces, Claro, tolerancia no no, hace alusión a aguantar o a que el otro nunca debe decir, o sea, tiene que ser un comportamiento cuasi perfecto. Tolerancia es que independientemente de lo que sea el otro, a ti no te causa mayor estrés. Y se planteó un cuestionamiento que también es capital. Dice, si se debe ser tolerante con el intolerante. Y entonces ahí, este actor Tenoch decía que no, y ahí es donde caemos otra vez en las formas, porque si tú eres intolerante con el intolerante, eres intolerante. O sea, una cosa es ser tolerante con el intolerante, en el sentido de que no te afecta su intolerancia, y otra cosa es no tener capacidad o carácter para ponerle un límite al intolerante. O sea, y el límite al intolerante es la noción de libertad. Regresamos a Judith Butler. Tu libertad termina donde empieza el derecho del otro. Pero eso es una línea aparte de lo que significa ser tolerante o intolerante. Entonces, soy tolerante con el intolerante, pero tengo la capacidad y el carácter para ponerle un límite a su libertad, que le permite, de ese uso inadecuado de su libertad, donde lo convierte en un intolerante. O sea, de la expresión con extrema libertad de su intolerancia. Ahí es el límite. Pero es otra cosa claro, aparte creo que a debemos de ser trabajar. tolerante o intolerante. Creo que nos hace mucha falta trabajar estos temas, profundizar Exacto. más. Necesitamos un seminario completo justamente para ver que la tolerancia no es soportar, sino es el reconocimiento del otro en uno mismo y desde esa manera justamente no provocar, insisto, cuestiones de sufrimiento. Y bueno, vamos a tocar fibras sensibles al sector, hablando justamente de racismos y de tolerancias o de intolerancias, que es la cuestión de la presencia de cubanos médicos en México y que también bastantes asociaciones del gremio de los médicos, cirujanos, internistas,
etcétera, pues ya se han pronunciado en contra de este grupo de médicos cubanos y han realizado una serie de situaciones que han puesto nuevamente en la mira cuestiones de racismo y sobre todo de que hay ataques directos o declaraciones graves, a mí me lo parece directas, cuando declaran que los médicos están aquí para adoctrinarnos, que no funcionan, que no hacen nada, que están cobrando sumas mucho más altas. El otro tema, que es un tema delicado, es el tema de la presencia de médicos cubanos en México con el propósito inicial de colaborar en el combate a la pandemia que tan duramente está golpeando nuestro país y que ha causado una serie de dimes y diretes a tal grado que ya varias asociaciones del sector médico se han pronunciado en contra de su presencia, aduciendo incluso, cuando uno ve las notas que pasan día tras día en los periódicos, y saltan comentarios como que están aquí más bien para adoctrinar, que son médicos que no cuentan con preparación y que por tanto van a causar un perjuicio a los pacientes, que están comiendo comida gourmet o que simplemente se la pasan paseándose en los pasillos de los hospitales. Esto es grave, Netza, porque justamente estamos entrando a un territorio de discriminación y de aporofobia. El fenómeno en México es muy delicado. El ataque al sector clínico, todo lo que tú quieras, es un fenómeno bastante complejo, desde bañar con cloro a las enfermeras o incluso la quema de hospitales. Eso es muy delicado si después los mismos médicos hacen el señalamiento de que médicos cubanos no tienen preparación y que están aquí por una cuestión de implementar algo así como el comunismo y el socialismo y ese tipo de cosas, pues los están poniendo en el ojo de la diana y pueden sufrir ataques. Es decir, si en efecto existe mucha desinformación, pues habría que señalar no a los médicos cubanos, sino la falta de información por parte del gobierno federal sobre su presencia y sobre su acción aquí. Creo que muchas de las noticias está derivada justamente de una información transparente y clara. El sector de los médicos, bueno, tú perteneces justamente a ese sector, creo que debe de tener la sensibilidad ética de no realizar comentarios que pueden derivar en el ataque hacia personas, en este caso de nacionalidad cubana. De por sí la mecha ya está de alguna forma echada a andar. Creo que debemos de tener mucha prudencia y una actitud, sobre todo responsable, de saber a quién dirigirnos, en este caso el gobierno federal, tendría que ser muy transparente y no realizar comentarios o la prensa que, bueno, pone estos grandes títulos que son justamente los que venden, aduciendo a que este personal clínico carece de capacidades y que está desde esta perspectiva. Entonces, doctora Netza, creo que requerimos de prudencia en la manera en cómo realizamos juicios que puedan conducir a actos de discriminación. ¿Cómo ves, sobre todo a ti que estás justamente aludida de manera directa en estos comentarios que estoy realizando por pertenecer al sector del gremio de los médicos y de las médicas? Sí, mira, yo creo que aquí el punto es que se está tratando de matar al mensajero, porque el mensajero pues simplemente está cumpliendo órdenes. Yo creo que ya lo mencionaste, Pepe, es una cuestión de falta de transparencia, o sea, acciones que no se sabe exactamente bien cuál es su objetivo, que se disfraza de una cuestión de como que vienen a ayudar, pero nadie ve bien claro en qué ayudan. De hecho, se llegó a pensar que era leyenda urbana porque nadie había visto a los médicos cubanos, finalmente parece que ya los vieron, y luego se percibe como hay un problema interno político porque el subsecretario de salud echándole la bolita a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es responsabilidad de ella, pues ella seguramente obedeciendo órdenes de más arriba, porque para que te gastes esa cantidad de dinero en traer médicos,
pues no lo puedes hacer así, como que de libre voluntad. Entonces es una cuestión más de fondo que obvio el gremio médico, nuevamente caemos, no se debe dejar llevar por las formas, sino al revés, presentar su protesta, su rechazo a la presencia de estos médicos sobre el fondo. Y el fondo es parte de las protestas y de los documentos que presentaron prácticamente todas las asociaciones médicas. Un punto medular es esta parcialidad que huele a corrupción, o que más bien es corrupción, de aceptar médicos así, sin ninguna, o sea, si tú ahorita, bueno, yo, por ejemplo, en mi calidad de médico, quiero ir a Cuba y ejercer la medicina simplemente diciendo ya llegué, pues no es posible. O sea, no puedes llegar a un país y a ejercer medicina nada más porque ya llegaste. Ahora, normalmente eso se justifica en crisis humanitarias, o sea, cuando hay una crisis humanitaria, llega el profesionista, no solo médico, ingeniero, lo que llegue, y ejerce sus funciones de lo que sabe de forma inmediata, sin ninguna regulación de ningún tipo. Pero en crisis humanitaria, no estamos en una crisis humanitaria y afortunadamente y confiemos, estamos lejos de eso. Entonces, es una cosa más de como una cuestión ahí política, de una contratación no transparente, y al no ser transparente, entonces inmediatamente superpone la sospecha de corrupción, y que obvio, pues el mensajero es el que corre el riesgo de ser el sacrificado por esta falta de transparencia versus corrupción. Entonces, Sí, creo que ahí eso hay es que lo tener mucha exigible. sensibilidad. Lo exigible es esta transparencia, para que de esa forma estos colegas pues se sepa exactamente cuál va a ser su función, dónde están, qué hacen, y en aras de qué. Me explico. Pero bueno, Totalmente de acuerdo. Es un tema que ahí hay que cuidar mucho, sobre todo para no incurrir en poner sobre la mesa a personas que pudieran ser objetos de ataques. Creo que es la parte ética que deberemos de tener un juicio prudente en la manera en cómo entre colegas, finalmente son médicos, se pueden llegar a calificar. Pasando a otra nota, algo preocupante, es una nota del 11 de junio publicada por la UNAM, donde el encabezado es por demás preocupante. Actualmente se ha disparado el consumo de plástico, que de alguna forma algunos gobiernos estatales habían estado intentando frenar con la prohibición de las bolsas plásticas, por ejemplo, en los supermercados, pero derivado de la pandemia, nuevamente se ha disparado el consumo de plástico, pues porque hay muchas personas comienzan a encargar su comida, sus productos, los mismos desechos sanitarios es otro de los grandes temas que incluso ya se cuestionó. Parece ser que no hay una política, no se da una política pública para el uso y el cuidado de los desechos plásticos que se están generando con motivo de la pandemia. Uno va caminando por las calles y empieza a ver cubrebocas por todos lados tirados en las avenidas. Y eso están haciendo un cálculo de que 8 millones de toneladas de plásticos son las que son arrojadas anualmente a los océanos. Y la nota es impactante. La nota dice, no hay vacuna, ni parece ser que la haya, contra el cambio climático. Porque a final de cuentas es un atentado que seguimos erosionando la naturaleza, y justamente es la propia naturaleza la que nos tiene actualmente con la guillotina en el cuello a todas y a todos. sí, carambolas, es una cosa verdaderamente preocupante. Otra vez escuché esto de la extinción y entonces sí, ya, ya en serio empieza a preocupar. Siguiendo, no la misma línea, pero siguiendo en esta cuestión de la falta de regulación,
también salió publicado en La Vanguardia que el 30 de mayo Estados Unidos aprobó abrir o volver más flexible la regulación de supervisión para los productos transgénicos, donde ya esta falta de regulación para la producción de alimentos transgénicos entrará en vigor el 5 de abril del 2021 y esta norma abre la puerta para que ciertas variaciones de cultivos genéticamente modificados ya pasen en automático sin ninguna revisión y sin ninguna regulación de instancias gubernamentales. Entonces, esto, pues, otra vez puso el dedo en la llaga, porque por un lado, pues obvio, las empresas que generan alimentos transgénicos están felices, porque entonces van a poder generar cualquier cantidad de alimentos ya sin regulación, sin vigilancia, porque simplemente queda en esta modificación que ya solo tendrán vigilancia las plantas o los productos que tengan alguna, como un intercambio genético importante, pero los que son producidos de forma convencional, y habría que ver qué se entiende por forma convencional, quedan fuera de la regulación y la vigilancia gubernamental. Entonces, pues aquí otra vez se abre una puerta muy grandota que no tenemos ni la menor idea de qué repercusiones va a tener a mediano y largo plazo en todos los términos, en términos de, pues justo de esto, de regulación, de salud, de impacto a nivel también de ecosistema, por esto de la colonización de los plantíos. Entonces, y ya sin la vigilancia, al menos en Estados Unidos, de nadie. Entonces, a estas puertas, pues como siempre, ya lo hemos dicho, verlas con el ojo del optimismo, el ojo del escepticismo y el tercer ojo de la prudencia. Entonces sale esta noticia y lo mismo de pues saber qué producto es transgénico con el etiquetado o no, que también fue motivo de mucho debate hace muchos años, y que igual se tornó una situación estrictamente no obligatoria el etiquetar los productos transgénicos. Pues así estamos, Pepe. ¿Qué más tenemos? Así estamos. Bueno, una buena noticia, ya dentro de todas, creo que es importante también dar buenas noticias, y estas buenas noticias, por supuesto, que también deben ser reflexionadas desde el ámbito de la ética, la bioética. Colombia prohíbe las pruebas de maquillajes en animales. Esto es algo extraordinario e inédito para un país, en este caso latinoamericano, porque no solamente prohíbe la cuestión del testeo, sino también prohíbe la fabricación, importación, experimentación, comercialización de cualquier producto cosmético que haya sido probado y testado en animales. No hace falta recordar que esta pandemia justamente surge a raíz de la mala interacción que tenemos con los animales sintientes, con los animales no humanos, y que ha derivado justamente en una situación que ha puesto a todo el planeta en jaque. Creo que estas noticias debemos de pensarlas desde la bioética y que debe tener, por supuesto, un impacto, ojalá, para las políticas de nuestro propio país, porque es un proyecto que ha sido aprobado en un momento crucial para la humanidad y para el planeta, donde debemos justamente de cambiar y respetar la clase de seres sintientes, obviamente de los animales humanos y de las personas no humanas, en el caso de los grandes niños, y que esta noticia creo que es una buena noticia, no solamente para Colombia, para Latinoamérica, sino para todo el planeta.
esto significa un avance justamente, no solamente en la búsqueda de una ciencia, de una tecnología sustentable, sino de una industria ética que respete, en este caso, a los animales sintientes. Y un acto de justicia, porque desde el momento Además, en que se establece que son seres sintientes y dolientes, los coloca en otro nivel, eh, incluso ontológico, en esta lucha por romper el antropocentrismo y la insensibilidad que genera justo este antropocentrismo y falta de responsabilidad hacia los otros. Eh, claro, sí, Aunque ese totalmente de acuerdo. otro, o sea, el otro sea justo un individuo sintiente y doliente, no humano. Entonces, me parece que es un avance extraordinario también en esta lucha persistente por romper o fracturar de alguna forma, o reestructurar, mejor dicho, en términos de mayor noción ética y de responsabilidad del antropocentrismo. Entonces, me parece un avance crucial. Pues siguiendo con las buenas noticias, Sí, Pepe, el 18 de junio, la Academia de Ciencias China anuncia, y esto me parece que es una noticia de plácemes, que Jane Goodall se le otorga el premio Zhang. Me disculpo por mi mandarín, pero de las 1000 clases que hay que ir para aprenderlo, solo asistí a una, entonces castellanizado pues sería el premio Tang, pero me parece que la pronunciación correcta es Zheng. Entonces, ¿qué es el equivalente al premio Nobel? Existen dos premios de la misma jerarquía. Por un lado, el premio Nobel en Occidente, que se otorga de forma global, y por el otro lado, el premio Zheng, que es el Nobel de Oriente, que también se otorga, no es regionalista, se otorga de forma global. Y en este año 2020 se le otorga a Jane Goodall por los estudios en primatología que redefinieron, hablando justo de esta relación ontológica con el otro, se le otorga por los estudios en primatología que redefinieron la relación animales-humanos y por su dedicación sin paralelo a lo largo de toda su vida a la conservación del medio ambiente. Entonces, también me parece un reconocimiento justo a lo que veníamos comentando con la noticia previa, esta reestructuración de cómo debe manifestarse el antropocentrismo. Y en ese sentido, los estudios de Jane Goodall son cruciales, fundamentales, han sido capitales en la historia del conocimiento por el otro sintiente y doliente, aunque no sea humano. Este premio otorga o condecora las aportaciones en varias categorías que para fines prácticos suple o cubre lo que no cubre el premio Nobel. O sea, el premio Nobel, si se le pudiese otorgar, tendría que otorgársele el premio Nobel de la Paz, que no lo justifica porque Jane Goodall, pues no son precisamente esa su acción. Entonces, lo que no cubre el premio Nobel, lo cubre el premio Zheng, perdón, y se otorga a las personas o condecora a las aportaciones en desarrollo sustentable, examinando la relación entre lo humano y el medio ambiente, que ahí esa es la categoría en que se le otorgó a Jane Goodall, las ciencias biofarmacéuticas, la sinología, que quizás es el único aspecto muy regionalista porque es la encargada de las aportaciones culturales chinas específicamente y sobre todo del lenguaje chino en sentido cultural. Entonces ahí quizás una nota un poco regionalista y de justicia social. Entonces estas son las categorías en las que se posiciona este premio y que para fines prácticos cubre los huecos que el premio Nobel o las categorías que el premio Nobel no abarca, y entre estos dos entonces hacen una cobertura más pues
más integral, más amplia, con respecto a las aportaciones que representan un avance de beneficio para toda la humanidad. Y pues bueno, Jane Goodall, sin ser una bioeticista como tal, pero obvio está dentro del ámbito bioético, es un amplio y fuerte referente en el mundo bioético, por sus estudios en primatología, se hace acreedora de este prestigioso premio, y yo creo que eso hay que festejarlo y aplaudirlo por todo lo alto. Creo que Totalmente. después de Amartya Sen, es la segunda figura de prestigio dentro de la bioética que recibe un premio de esta envergadura. Amartya Sen lo recibió en economía, recibió el premio Nobel de Economía hace algunos años, y pues es la otra figura de fuerte referencia bioética, por sus estudios en justicia y específicamente justicia distributiva. Y ahora lo hace Jane Goodall con este premio en la categoría de desarrollo sustentable, por la que contempla la examinación de la relación entre lo humano y el medio ambiente. Yo creo que es una noticia de mucho, mucho peso dentro del ámbito de la bioética. Totalmente. Una última noticia buena para cerrar, hay que cerrar con buenas noticias, y es justamente el reconocimiento de la primera familia homoparental en el estado. ¿En cuál estado crees de la República Mexicana se acaba de reconocer finalmente una primera familia homoparental? Y estamos ahí sí que de plácemes. ¿Cuál estado crees, te imaginas, Nessa? Pues, si no mal recuerdo, fue Guanajuato, paradójicamente. Guanajuato, y en la ciudad de León, Guanajuato. Esto es maravilloso, sobre todo por los antecedentes que hemos tenido en este estado, no solamente en el ambiente del reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, sino también del reconocimiento de los derechos de las mujeres, entre otros muchos. Entonces creo que ese es un logro que hay que aplaudir. Claro, no fue de la noche a la mañana, por lo menos esta pareja conformada por Alan y Daniel, pues habían venido batallando desde hace ya varios años, pero finalmente el juicio reconoció y que pudieran formar una familia y poder tener un hijo adoptado entre ambos y constituirse como la primera familia homoparental en la ciudad de León, Guanajuato. Creo que el reconocimiento de todas y de todos, de ser felices en la medida justamente del reconocimiento a esta diversidad que da riqueza a la humanidad y a los seres humanos, pues resulta por demás importante, y que es una buena noticia con la cual quisiera cerrar el día de hoy. Nessa. Pues mira, como dijo Platón, el amor no tiene forma, y yo creo que eso es lo esencial, que sea un acto de amor. A final de cuentas, yo vi la foto del niño y, como dicen en España, está majo. O sea, es un niño guapo, que en el sentido feliz, la familia se ve feliz. En el sentido de la expresión facial del niño, que se veía feliz, contento. Y yo creo que, nuevamente, retomando lo de las formas y los fondos, yo creo que en la medida en que lo situemos en un acto de amor, la forma creo que es lo de menos. Y justo, y bueno, tú ya cerraste con tu última noticia, yo quiero cerrar con la propia. Malala se gradúa, Malala logra su graduación como licenciada en Filosofía Política y Economía, por la Universidad de Oxford. El 19 de junio logra este logro que prácticamente le costó un atentado directo contra su vida, y por poco le cuesta la vida misma. Justo lo que dijiste, esta lucha por la convicción, en lo que se cree, por convertirlo en una pasión y en una lucha de vida que estuvo a punto de costarle la vida. Logra su titulación en Oxford y habemos licenciada, Premio Nobel de la Paz,
Y yo creo que también eso es un acto de amor en otro sentido, pero también es un acto de amor y de aplaudirlo por todo lo alto, porque este tipo de luchas, tanto la que tú mencionaste en tu noticia, tu última noticia, como yo la que estoy mencionando ahorita, este tipo de luchas son las que reivindican la parte virtuosa del ser humano. Y creo que eso es a lo que hay que apostarle. Pepe, pues nos despedimos. Ahora sí se nos Totalmente. pasó el tiempo, pero valía la pena todas Se los barrimos. Pero mira, Biocultura, Alexa, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición. Y pues nos despedimos. Pepe, nos despedimos. nos despedimos. Muchas gracias porque las noticias necesitan ser reflexionadas y pensadas desde el ámbito de la bioética para todas. Nesa. Y para todos, mi querido Pepe. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la próxima. Hasta la próxima.